Primera de Timoteo, capítulo 5. Venimos compartiendo acerca de cómo tratar a las personas en la iglesia. Cómo tratar a las personas en la iglesia. Estuvimos viendo cómo tratar a las personas en general, cómo debemos tratar específicamente a los grupos que la iglesia debe asistir como prioridad y urgencia y de manera regular y sistemática. Y este grupo que va a tratar ahora Pablo son los ancianos, los pastores, los líderes. Primera de Timoteo 5, versículos 17 hasta el 21. Yo voy a leer el 17, ustedes juntos el 18 y leemos así uno cada uno y terminamos juntos leyendo el 21. Dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El apóstol Pablo comenzó este pasaje de la carta, no este capítulo, porque la carta original no estaba dividida en capítulos, hablando de los ancianos y de las ancianas. La palabra que se usa en griego es la misma, tiene la misma idea, pero en el contexto está hablando ahora no del anciano de edad, sino del anciano que es líder en la iglesia. Ser honrados conforme a los principios bíblicos, conforme a los principios bíblicos. Dice, entonces, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, como decíamos, estos ancianos, estos presbúteros, no son necesariamente ancianos de edad. Timoteo era un anciano que fue dejado en la iglesia de Éfeso para corregir todas las deficiencias que estaba teniendo la iglesia de Éfeso. Y si nosotros estudiamos desde el capítulo 1 de Primera de Timoteo, vemos que Pablo le dijo: acá hay un problema, acá hay un problema, acá hay un problema. Esta es la solución. Problema, solución, problema, solución. De hecho, Pablo ya había, si usted recuerda, el capítulo 1, Pablo ya había comenzado a dar cierta solución cuando entré. Entonces, dice: los ancianos que gobiernan bien. El enfoque que se hace en los ancianos es que gobiernan, en los ancianos que enseñan. Entonces, en el contexto está hablando de los pastores, de los obispos, de los ancianos, hablando de los términos bíblicos. Pero en la aplicación de nuestros días es a nuestros pastores. Los que gobiernan y que enseñan son 2 características de un pastor: alguien que gobierna y alguien que enseña. Necesariamente todos los pastores están gobernando la iglesia. Necesariamente todos los pastores van a estar enseñando en una u otra manera a la iglesia. Dice Pablo que sean tenidos por dignos de doble honor. Un pastor, un anciano, si gobierna bien y trabaja en predicar y enseñar. Muchas veces tenemos en el contexto hoy en día, y las personas creen: yo quiero ser pastor si los pastores no trabajan. Le animo a cualquier hombre que crea que estos zapatos, bueno, a lo mejor a algunos le quedan grandes porque calzo 45, pero del lado de afuera
es muy fácil apuntar. Y ya vamos a tratar de eso también en el pasaje. Es muy fácil apuntar y criticar y un montón de cosas. Pero hay que estar en los zapatos del pastor. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien? Hay un sentido lógico en la frase, porque el problema es que había ancianos en Éfeso que no gobernaban bien. Vimos la semana pasada que el problema de la distribución, y lo repasamos el jueves, les animo a venir los jueves a orar los unos por los otros. Tome tiempo. Es tan importante la reunión de oración de los jueves como la de los domingos. Por favor, los chicos, recuerden, mayores, lo dije el domingo pasado, mayores de 5 con sus papás en el banco, menores de 5 pueden estar con sus mamás en la mesita. El problema del texto anterior no es que había viudas. El problema es que había viudas que estaban exigiendo ayuda de la iglesia y no necesitaban ayuda de la iglesia. Ahora Pablo está diciendo que el problema no son los ancianos y que deben ser sostenidos, es que hay ancianos que no gobiernan bien. Pero los que gobiernan bien, ¿y cómo sé si un anciano gobierna bien, pastor? Bueno, vuélvase un poquito para atrás a primera de Timoteo y dice, es necesario, y da las características, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Dice que los pastores que tienen estas características, no porque nunca fallen, sino porque procuran. ¿Hay alguien 100% irreprensible en este mundo? No hay nadie 100% irreprensible en este mundo. Pero la idea es que estos hombres son hombres que están buscando seguir a Dios. Alguien que claramente trabaja duro para estar bien preparado, para proveer por el rebaño lo que el rebaño necesita. Y miren, hermanos, ustedes lo que más necesitan de mí son mis oraciones y que les predique la palabra. También que eventualmente los visite, que eventualmente les asista, pero lo que ustedes necesitan de mí como pastor es oración y guía por medio de la palabra. ¿De dónde sacás eso, pastor? Vaya a Hechos 6. Es un texto que no solo los pastores se olvidan, sino que la iglesia muchas veces se olvida y exige a sus pastores que se ocupen en cosas que no tienen que ocuparse principalmente. El pastor necesita tener tiempo para orar y necesita tener mucho tiempo con la palabra de Dios. Sean tenidos por dignos de doble honor. Claramente en el contexto, hablaba la semana pasada sobre que las viudas debían ser honradas. Este honrar tenía que ver el texto con la asistencia económica. Dice que al pastor es digno de el doble de honor. Por eso yo siempre bromeo, cuando me dan un bizcochito o algo, no, 2, digno de doble honor. Y así estoy, ¿no? No es bueno esto, tengo que bajar esto. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los pastores trabajan.
el predicar y enseñar es un trabajo, hermanos. Y los hombres que alguna vez han predicado saben que no es tan fácil pararse acá, saben que no es tan fácil prepararse para pararse acá y tener la responsabilidad de compartir al pueblo de Dios el mensaje, no nuestro, el mensaje de Dios. Y hay que ser hombres temerosos de Dios porque tenemos que ser cuidadosos de lo que estamos diciendo. Tenemos que estar seguros de que el mensaje que le estamos dando al pueblo de Dios es el mensaje de Dios y no mi mensaje. El predicar y enseñar es un trabajo. Tenemos algunas maestras en la iglesia, y otras que se están preparando para ser maestras. Y saben que enseñar no es tan fácil. No es tan fácil. Pero aunque no seas un maestro, sos un papá, enseñar a nuestros hijos no es tan fácil. No es tan fácil. Y es un trabajo. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo y requiere tiempo. Hay algunos que enseñan que la iglesia no debería apoyar ni sostener a sus pastores. De hecho, hay iglesias que no apoyan ni sostienen a sus pastores. Entonces, siempre que la iglesia pueda, debe sostener al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor se esté ocupando de hacer lo que tiene que hacer. Si tu pastor, en vez de estar orando, y en vez de estar estudiando la palabra de Dios para enseñarte y predicarte, está haciendo otra cosa. Está dedicando el tiempo que debería dedicar a eso. El único perjudicado sos vos. El único perjudicado cuando vos sos vos. ¿Sabe por qué? Porque tu pastor, en vez de estar orando y dedicando tiempo a oración, en vez de estar dedicando tiempo a prepararse para predicarte la palabra de Dios, tiene que ocuparse de otras cosas. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad de gobernar bien su casa. Y gobernar no es dar órdenes solamente, hermanos. Gobernar es proveer y proteger. Y mi primera responsabilidad como pastor, dice 1 de Timoteo capítulo 3, es gobernar bien mi casa y proveer para mi familia. Te perjudicás a vos mismo. El que gobierna bien tiene la idea de que tenga un doble salario. Y con este texto, lamentablemente, muchos hoy en día le roban a las personas. Hacen usura de las personas. Claramente yo estoy acá por la plata, ¿no? Los que conocen un poquito las finanzas de la iglesia saben que yo estoy acá porque me estoy enriqueciendo de una manera. Yo no estoy por la plata. De hecho, ahora no trabajo secularmente porque el Señor por un tiempo nos ha puesto en el desafío de pastorear 2 obras. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Pero es lo que Dios está haciendo para glorificarse a sí mismo. Pero los hermanos que tienen un poco más de tiempo en la iglesia saben que como esta iglesia no puede. Tengo un pastor amigo, Pastor Horacio Luis, él está en México. Teníamos un hermano que se congregaba en Unquillo y cada pastor que venía, él decía, es una pena que no podamos sostener a nuestro pastor, es una vergüenza. Y él estaba haciendo su discurso con el misionero que viene, ¿no? Y le hace el discurso el misionero, y el pastor Horacio le dice, ¿sabes, hermano? Es de Buenos Aires el pastor. ¿Sabes, hermano, que vos podés sostener a tu pastor? Le dice. ¿Sos casado vos? No, soy soltero. ¿Sabes que vos podés sostener a tu pastor? Sí. Trabajá y sostenelo, dice. Nunca más el hermano comentó este discurso que él tenía de, ay, no podemos sostener a nuestro pastor con nadie.
¿Por qué hacía esto el pastor? Porque el hermano lo único que estaba tratando de buscar es atención a sí mismo. ¿Podríamos decir que Epafrodito hizo lo que el pastor Luisi le pedía a este hermano? Sí. Porque la iglesia de Filipos le mandó una pequeña ofrenda al hermano Pablo que estaba en Roma. Pero Epafrodito fue y trabajó para su sostén y el del hermano Pablo. Epafrodito era soltero, por lo que nos da la idea del texto. Probablemente. No lo puedo afirmar, pero doble honor. En la escritura que nos dice que los pastores deben ser cuidados, deben ser honrados. ¿Saben cómo cae una iglesia? Cuando cae su pastor. ¿Cuándo cae una iglesia en descrédito? Cuando cae su pastor. Generalmente pasa así. La mayoría de las iglesias que se han apartado de la verdad a falsas doctrinas ha sido porque el pastor de a poquito se fue corriendo. Corriendo. Y, de hecho, muchas iglesias cerraron esto. O le empezaron a pasar la tijera, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto... Bueno, este texto en realidad ahora ya no aplica porque está obsoleto. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Qué parte de la escritura no debo usar? ¿Qué parte de la escritura no debo seguir? ¿Qué parte de la escritura no debo predicar como pastor? Toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura no debes obedecer? Toda la escritura es inspirada y toda debe ser seguida. Dice, pues la escritura dice. Entonces, hay un principio. La iglesia debe proveer por todas las necesidades de su pastor en la medida de sus posibilidades. Y esto debe estar siempre en la mente. Hacer el mayor esfuerzo por proveer por las necesidades de su pastor. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio bíblico? Dice, pues la escritura dice. ¿Dónde dice la escritura esta? Acompáñeme, Deuteronomio, capítulo 25. Pablo está citando el Antiguo Testamento. No se había terminado de imprimir el Nuevo Testamento justamente en esa época. No tenían. Deuteronomio 25, versículo 4. Ahí llegó, perdón. Dice, este es el texto que Pablo cita. No pondrás bozal al buey que trillare. Para que se entienda. En el contexto, el trillar, el separar el trigo de la paja, lo hacía un buey. Ese buey tenía, por la ley, el derecho de alimentarse de su propio trabajo. ¿Quién trabaja en relación de dependencia? Levante la mano. Bueno, vos no, porque la va a tirarla. ¿Todos trabajan en relación de dependencia? ¿O tienen un trabajo que les produce ingresos? Supónganse que les digan ahora, no, vos tenés que venir a laburar y gratis, flaco o hermana. ¿Te encantaría eso? Lo abrazarías a tu jefe, le dirías, gracias, me encanta trabajar gratis. O los clientes, los que tienen clientes que venden cosas, no, es gratis, me lo tenés que regalar esto. Tu pastor trabaja. Y el que Dios te dé después de trabaja. No lo veo trabajar yo, pastor. Venía a vivir una semana conmigo, va a ver cómo trabajo. Pero trabajo. En lo que Dios me llamó a trabajar. Y en otras cosas también. El buey debía trillar, separar el grano de la paja y comer de ese grano. El principio bíblico es
ese animal te está dando lo que vos necesitas, él tiene que comer de eso. Pablo les dice a los corintios, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿está mal que seguimos de ustedes lo material? La Escritura dice que debe dejarse al buey comer de su trabajo. Porque todos trabajamos para proveer por nuestras necesidades materiales y las de nuestra familia. Entonces, si tu pastor está trabajando y toma tiempo cada día para orar por vos, y toma tiempo cada día para estudiar las Escrituras y proveer por tus necesidades espirituales, lo menos que puedes hacer por él es orar. Lo mínimo, menos de eso no. Y lo segundo, estar atento a sus necesidades espirituales, emocionales, y en el contexto de este pasaje, sus necesidades materiales. No pondrás bozal al buey que trilla. Hermanos, cuando cerramos nuestra mano, le ponemos el bozal al buey. Hace algunos años, la forma en la que administrábamos las finanzas de la iglesia era diferente. ¿Y saben lo que pasaba? Había una parte de las ofrendas que iba específicamente para el sostén del pastor. Cuando los hermanos se enojaban con el pastor, la plata que iba para el sostén del pastor desaparecía de ahí y milagrosamente aparecía en otros lugares. Jesucristo no se olvidó ni un solo día de esas acciones. No se olvida. Hermanos, perdemos la mirada de que nos vamos a tener que parar delante de Jesucristo. Yo les he dicho otras veces, no me van a tener que rendir cuenta a mí el día que se paren delante del tribunal de Cristo. ¿Cuál va a ser tu excusa o mi excusa para mis acciones en contra de lo que la Escritura dice? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Qué le voy a decir al Señor? No, la verdad, estaba enojado, no sé qué, o enojado. Lo que la Biblia dice, lo dice. No es opcional. No puedo escoger hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Se lo debo. Porque inmerecidamente Él me salvó. ¿Sabe lo que yo merecía y lo que usted merecía? Que Dios lo destruya. Porque es un inmundo pecador. Y ofende a su santa naturaleza. Somos repulsivos con nuestro pecado a Dios. Pero Él nos extendió su gracia, su misericordia, y nos amó tanto que aún viendo nuestra condición, Él decidió salvarnos. La Escritura no es opcional. Y lo que dice, lo dice. ¿Cómo tratamos cuando un líder es acusado de pecado? Cuando un pastor es acusado de pecado. Dice versículos 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también temes. Pablo dice, no admitas. Le dice a Timoteo, ojo, no admitas acusación contra un pastor. Iglesia, no admitan acusación con el pastor a menos que, como lo hemos dicho, está en el mismo contexto del pasaje anterior. Hablaba de las viudas chismosas, ¿se acuerdan?
que tenían mucho tiempo libre y en vez de estar cuidando de su casa y de lo que tenían que cuidar, andaban perdiendo el tiempo metiéndose en las casas de otros chismeando. Bueno, el chisme, hermano, hablar de alguien sin ponerle fundamento es dañino. Alguien que te viene con el comentario no está buscando edificar, está buscando destruir. El proceso es Mateo 18, 15 al 17. No comentarlo con alguien más. Entonces, Pablo le dice, no admitas acusación. El mayor peligro contra el liderazgo de la iglesia no está allá afuera. Está acá adentro. Somos nosotros mismos. Porque yo ahora estoy acá, pero también estuve ahí. Del otro lado. Y acá había un pastor. Y saben, no siempre estuve de acuerdo con mi pastor, y él lo sabe. Pero tenía la suficiente libertad y amor en Cristo para poder decirle a mi pastor cuando no estaba de acuerdo con él. A él se lo decía. No a un tercero de él. Porque eso me enseñó. ¿Vos tenías un problema conmigo? Vení a hablar conmigo. Si vos se lo comentaste a un tercero, écheme. Si no, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es el mismo principio bíblico de Mateo 18. A ver, supongamos que, y miren, sabemos de pastores que han caído en pecado. En muchos pecados. Sabemos de pastores que se fueron abandonaron a su familia porque se fueron con otra mujer o le robaron a la iglesia. Bueno, eso debe ser probado. Debe ser probado. Nos compartía una hermana ayer de un anciano que alguien dijo, me parece que esta persona está con otra persona. ¿Qué hicieron? Buscaron 2 o 3 testigos y lo siguieron y bueno, lo encontraron en un lugar que no debía estar este anciano. 2 o 3 testigos y se siguió el proceso. Pero otra cosa es que se corra como un chisme. Si hay 2 o 3 testigos que pueden sostener con evidencia la acusación, este testigo, estos líderes, deben ser juzgados bíblicamente. Deben ser reprendidos bíblicamente, porque miren, el principio es a los que persisten en pecar. ¿Qué pasa si un pastor, vamos a suponer, Pastor Pablo cae en pecados? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Están conmigo? ¿Están acá? Seguir el proceso de Mateo 18. Si me arrepiento, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Sí, y dejarme sentado ahí. Y buscarse otro. Porque una cosa es el pecado arrepentido y otra la restauración. La restauración es un proceso. Si usted se corta, ¿cuánto demora en cortarse? Nada, te cortaste. Pero ¿cuánto te demora en curar esa herida? Es un proceso. Muchas veces confundimos el arrepentimiento con no pasó nada. No, sí pasó. Se dañó. Algo que hicieron unos hermanos. Voy a guardar su nombre nada más, por respeto, porque hay personas que nos están viendo del otro lado. Que pocas veces lo he visto hacer en la iglesia. Fue el jueves pararse delante de la iglesia y decir, hermanos, nosotros pecamos contra la iglesia porque los abandonamos 3 semanas. Pocas veces he visto a gente hacer eso. ¿Quedó como que no pasó nada? No, no queda como que no pasó nada. Pero si alguien persiste en pecar, debe ser reprendido públicamente.
para que los demás sepan de que cuando uno peca, tiene consecuencias. Y no es que el pastor está por encima y que es intocable. Hermanos, tenemos que ser sabios y seguir lo que la Escritura dice. El pastor no es mejor que nadie. Tiene una tarea diferente y dice la Biblia acá, con un honor diferente. Pero no es intocable. El pastor debe estar siempre procurando ser irreprensible. Hermanos, no es que nunca me voy a equivocar. No es que nunca voy a cometer un error. No es que nunca les voy a contestar mal o voy a tener una reacción no correcta, vamos a decirlo así. Me puede pasar. De hecho, me ha pasado. Pero mi deseo es andar en la voluntad de Dios y procurar andar en los requisitos de 1 Timoteo, capítulo 3. El truco de Satanás es el mismo truco que ha tenido siempre, por todos los siglos. Es disociar o separar a la congregación de sus líderes. Que la congregación de a poco empiece a ver cada vez más fallas en sus líderes. O, vamos a decir, fallas que quizás son menores, por decirlo de alguna manera. Como, no, este es un legalista. Si no te pones corbata para predicar, no te deja predicar. Me ha pasado de pedirle a un hermano que se ponga corbata para predicar y que no se la ponga. Y sigue predicando el hermano, pero le dije, por favor, no lo vuelvas a hacer. Sabes que mi preferencia es que tengas corbata. ¿La corbata te hace mejor predicador? No. ¿Te hace más santo tener corbata? No. A mí me parece que si voy a estar acá, voy a estar lo mejor presentado posible porque soy un embajador del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me voy a presentar con lo mejor que tenga. Porque si ustedes van a ver a cualquier dignatario, no van a ir de Llorio J para ver a un gobernante. No, se ponen lo mejor que pueden. Pero para la iglesia es lo mismo, no importa la apariencia. Mi pastor dice, el hábito no hace al monje, pero lo identifica. La tarea de Satanás es ver de qué forma daña a los líderes de la iglesia, daña la reputación de los líderes de la iglesia, nos hace desviar la mirada de Cristo y poner nuestra mirada en el hombre. Este hombre, hermanos, les va a fallar, porque es un hombre. Mi pastor me dijo exactamente esto. La Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Pero Pablo también dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo confiar en el pastor? Porque el pastor está siguiendo a Cristo. ¿Es perfecto el pastor? ¿Vos sos perfecto? No, entonces, así como tu pastor te extiende gracia y misericordia, tenés que extenderle gracia y misericordia. Mientras él esté procurando activamente seguir a Cristo. Si el pastor o el líder persiste en pecar, hay que reprenderlo delante de todos. La iglesia tiene que saber que porque sea el pastor no es una persona intocable. Pero no se puede acusar a un pastor por cualquier cosa.
y tratar de correrlo de la iglesia por cualquier cosa. Recuerdo hace muchos años, un pastor a quien aprecio mucho, hubo un grupo de hermanos de la iglesia que hicieron, vamos a decirle, una especie de motín. Mateo 18, hablaron con el pastor, buscaron 2 o 3 testigos, asamblea, lo querían disciplinar al pastor. Fuimos llamados otros pastores para moderar, porque no es cualquier cosa disciplinar a un pastor. La iglesia no tenía un copastor, era el único pastor. Cortás la cabeza. El asunto, en el fondo, es que el pastor había tomado un compromiso de no trabajar porque la iglesia le iba a sostener sus necesidades. Vamos a suponer, la iglesia de Unquillo me da un sostén a mí, pastor, no trabaje más en nada, nosotros queremos que esté todo el tiempo dedicado a la obra. Pero mi esposa tiene un inconveniente de salud y lo que me da la iglesia no me alcanza. Entonces, ¿qué hice? Me ofrecen una changa y agarro una changa para completar lo que necesita mi esposa. Este grupo de hermanos dijeron que él había quebrantado su compromiso con la iglesia y por eso debía ser disciplinado. Y tenían los testigos y siguieron el proceso. Gracias al Señor, creo yo, el pastor no fue disciplinado. ¿Saben por qué no fue disciplinado el pastor? Porque este grupo de hermanos estaba como exaltado así. Y el parte de la iglesia que no estaba tan embebida, vamos a decirle así, o enterada de los detalles, no les aceptó sus acusaciones. Y saben, un voto fue la diferencia para que el pastor no fuera disciplinado. Un voto. En una iglesia no tan grande. ¿Saben qué causó toda esta movida? Una división en la iglesia. Un daño a la iglesia. Que la iglesia todavía está tratando de recuperarse de ese daño. Tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras acciones, orar, meditar, antes de llevar un líder a ese lugar. Porque ¿saben? Si este líder fue puesto por Dios acá, ¿saben quién lo va a sacar de acá? Dios. Y eso no me tiene que a mí hacerme creer de que Dios no me puede sacar. Que a mí no me saca nadie, acá a mí me saca Dios. Cuando yo empiezo a pensar así, es cuando más cerquita estoy de que Dios me saque. La iglesia tiene sus responsabilidades y el pastor tiene sus responsabilidades. Y cada uno de nosotros debemos cumplir esas responsabilidades. Y cuando un líder no las cumple y peca, dice la Biblia que debe ser reprendido. ¿Para qué? Para que todos los demás hermanos de la iglesia vean, si un pastor, no es el pastor. A él también le cae la disciplina, si peca, le cae la disciplina. Entonces, yo también voy a cuidarme de no pecar. Pero mire, qué mezquino y egoísta sería este pensamiento. Usted no se debe cuidar de no pecar, no por la disciplina de la iglesia. Usted debería cuidarse de no pecar porque está ofendiendo a Dios cuando usted peca. Termina versículo 21. Dice Pablo a Timoteo que no tenga ningún tipo de prejuicios ni muestre parcialidad. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Si usted se fija en 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y sigue el apóstol Pablo diciendo cómo va a estar la iglesia en breve. Y sigue igual, ¿no? Te encarezco, te encargo, te demando, podríamos decir también. Te pido esto y pongo por testigo a Dios, a Jesucristo y a todas sus huestes celestiales. Toda la nube de testigos que hay en derredor nuestro. La declaración que hace Pablo ahora revela la firmeza y seriedad de su petición. Nada hagas con prejuicio o con parcialidad. Todos son iguales delante de la iglesia. Todos somos iguales delante del Señor, perdón. Todos somos iguales en la iglesia. Como pastor, estoy encargado delante de Dios de no hacer parcialidades. ¿Cómo haces para no ser parcial con uno y con otro? Acá. Mientras yo me quede acá y mis decisiones estén guiadas por esto, no voy a ser parcial. Ahora, cuando yo empiece a mirar en mis sentimientos, mis emociones, lo que yo creo, porque me llevo mejor con Mario, o me llevo mejor con Renzo, o me llevo mejor que con el otro, no. Ahí voy a ser parcial, ahí voy a tener favoritismo. Ahora, cuando yo esté centrado en las Escrituras y busque hacer la voluntad de Dios, no voy a tener favoritismo. No voy a hacer cosas con parcialidad. Acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay iglesias donde pasa esto, ¿no? Y se arman grupos. El grupo VIP, los que tienen plata, los que no tienen plata. Una de las cosas que vi en una iglesia fue que se formó una amistad entre dos familias. Bueno, ellas ahora, las dos familias estas no están en esta iglesia. Entre una familia que tenía una muy buena posición económica y la otra que estaba, vamos a decirle, financieramente en el otro extremo. Y los buscaban, esta gente que tenía plata, vamos a decirle así, y unos cochazos, buscaban a estos que vivían en un lugar así y que no tenían plata. Así tiene que ser la iglesia. No importa si tenés o si no tenés. No importa si pensás diferente con el otro.
en asuntos que no, vamos a decirle, están específicamente en la Escritura. Y de hecho, cuando empezamos a hilar muy finito, vamos a encontrar que hay asuntos de las Escrituras en los que no pensamos diferente. Por eso tenemos una confesión de fe. Porque decimos, esto, creemos todo lo mismo. Pero en el contexto está hablando de parcialidad. Está hablando de discriminar en el buen sentido de la palabra al otro. Porque es diferente. Porque no piensa igual que yo. Porque a lo mejor, no, es de otra clase social. No me puedo juntar con él. Es pobre. O a veces al revés, ¿saben? Ese, porque tiene plata, ¿qué se cree? Yo con eso no me junto. Es una disparada. Pasa muchas veces, y en otros lados, con el color de la piel también. Porque el racismo en el mundo, siempre dicen el blanco es racista con la persona negra. Pero ¿saben que es para los dos lados el racismo? El blanco a veces es racista con el negro y el negro es racista con el blanco porque es blanco. Mientras que nosotros estemos buscando cosas que nos diferencien, vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que nos une? ¿Quién? Cristo nos une. Pablo dice, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Todos somos iguales delante de Cristo. Esta igualdad hace que esta ley de Dios aplique igual para todos. Por eso, como les decía, es que siempre que como pastor yo me quede guiándome en la ley de Dios, no voy a hacer nada con parcialidad. Porque no importa si sos de una nación o sos de otra, no importa si sos un empresario o sos un trabajador, no importa si sos un hombre o sos una hermana, un hermano o una hermana, voy a estar haciendo lo que la ley dice, lo que la ley de Dios dice, lo que la Escritura dice. Entonces no voy a estar haciendo nada con parcialidad o con prejuicio. Una de las cosas que es natural en nosotros, ¿no? Es ser prejuiciosos, prejuzgar por las apariencias muchas veces. Este debe ser así o esta debe ser así. Tenemos prejuicios. ¿Saben dónde caen los prejuicios? Cuando conocemos al otro. Hace muchos años, a mí me habían hablado de un pastor. No, porque este pastor es... Yo le digo, lo contacto a este pastor y le digo, mirá, la verdad, estamos dentro de la misma provincia y me gustaría conocerte. Y él me dice, seguramente te dijeron un montón de cosas de mí. Sí, le digo, pero yo sé lo que me dijeron. Ahora, yo quiero conocerte. Yo sé tu reputación. Ahora, yo quiero conocer para ver si esa reputación que escuché se condice con la persona. Y muchas veces solamente nos quedamos con la reputación y ahí queda. No pasamos a conocer al otro. No pasamos a relacionarnos con el otro. Y eso pasa entre hermanos en la iglesia y pasa inclusive muchas veces con el pastor. ¿Saben? Los miembros de las iglesias muchas veces no conocen a su pastor. Muchas veces porque tienen prejuicios. Uno de los prejuicios es, no lo voy a molestar al pastor. Si no molestaba a tu pastor, ¿a quién va a molestar? No le mandé mensaje, no lo quise molestar, pastor. Búscate otro. Tu pastor está para que lo molestes, con preguntas, con lo que sea, para eso está. Con dudas, con pedidos de oración.
Sí, seguramente ustedes tienen un mentor o una mentora, pero no duden en que si necesitan oración me pueden mandar un mensaje. Los hombres de esta iglesia saben que cada día yo les envío un pasaje que medito y cómo puedo orar por vos, o estoy orando por vos. Contaditos con los dedos de la mano lo que me responden. Para mí es un privilegio orar, y estoy tomando tiempo para orar. Si puedo ser específico, mejor. Pero igual voy a orar. Si está estudiando un pasaje de la Biblia y tiene alguna pregunta, mándemela. Yo no tengo problema, para mí es un privilegio. Evitemos los prejuicios, hermanos, y las parcialidades. ¿Cómo tratar a los ancianos? ¿Cómo tratar a los pastores? Está en este texto. Los pastores que gobiernan bien deben ser honrados, deben ser sostenidos por la iglesia. Los pastores que gobiernan mal, se debe probar su mal gobierno y deben ser reprendidos públicamente. Y nada, hola dice, y nada, hermanos, ni yo debo hacer con parcialidad ni con prejuicios, ni ustedes deben hacer con parcialidad y con prejuicios. Hablando de la acusación a los pastores, y termino con esto, Spurgeon, en un libro que se llama Discurso de mis estudiantes, dice que cuando las personas querían venir con un chisme sobre el pastor, él les decía, bueno, es muy importante que usted escriba en detalle toda la acusación que tiene contra el pastor y la presente. Lo que él decía es que lo que pasaba es que la mayoría de las personas no lo hacían. ¿Por qué? Porque no tenían detalles. Porque era un chisme. El chisme, hermanos, es dañino en la iglesia. Pero si la acusación es válida, el líder debe ser reprendido. No debe haber parcialidad. No es el pastor. No, si la acusación es válida, debe ser reprendido. Como cualquier otro hermano de la iglesia. Por eso Dios nos dejó estos pasajes, para que sepamos cómo hacer las cosas en la iglesia. La semana que viene, un líder potencial de la iglesia nos va a predicar cómo tratar a los líderes potenciales de la iglesia. Hermanos, cada vez que yo veo cómo Dios está hablándonos por medio de las Escrituras y dándonos detalles tan finos de cómo hacer las cosas, digo, gracias, Señor. Gracias porque no nos dejaste solos. Nunca nos dejas solos. Gracias porque inclusive nos has dado detalles tan finitos de cómo hacer las cosas, que es, no digo imposible, pero es tan poco probable que nos equivoquemos si hacemos lo que la Biblia dice. ¿Cómo tratar a los ancianos? ¿Cómo tratar a las ancianas? ¿Cómo tratar a los jóvenes? ¿Cómo tratar a las viudas? ¿Cuáles son las viudas de la iglesia? ¿Cómo tratar a nuestros pastores? Está todo el detalle ahí. Si buscáramos la profundidad de las Escrituras, miren qué bendición sería aún más para la iglesia. Oro cada día por ustedes, hermanos. Oren por mí. Oren para que pueda ser el pastor de la iglesia que Él quiere que sea. Porque seguramente
para algunos de ustedes no voy a ser el pastor que ustedes quieren que sea. Pero tengo que ser el pastor que Él quiere que sea. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por el privilegio de tu palabra, Señor, que nos habla cada día, Señor, que nos ayuda a seguir tus pisadas, Padre. Padre amado, te ruego que me ayudes, siervo que te sigue, Señor, y que te sirve, Señor, ministrando por las necesidades espirituales de mis hermanos. Padre amado, te ruego por esta, mi amada iglesia de Unquillo, Señor, que nos des sabiduría para estar siempre aferrados a tu palabra y poder andar en las pisadas de tu Hijo Jesucristo por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por este mensaje que me habló primero a mí, Señor, pero espero también que por medio de tu Espíritu Santo esté hablando a las vidas de mis hermanos y a los oyentes, Señor, que están desde las redes sociales. Padre, te doy las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.